El árbol que da vida eterna. Cuando leo la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Oye, Dios había hecho al hombre y a la mujer para que se multiplicasen y viviesen eternamente. El día que comieran del árbol iban a morir. Así es de que podían vivir los trillones y cuatrillones de personas en este mundo, y el Dios eterno nos daría alimento para todos y viviríamos en gozo y alimentados y calientitos todos por el poder del eterno y excelente Dios. Pero Eva decidió hacerle caso a la serpiente, comió del fruto y transgredió la ley. Luego le llevó a Adán, que era el mayordomo responsable. Este también le hizo caso y comió, y así entró en pecado con Dios. Inmediatamente entró la muerte espiritual, la separación del hombre con Dios en lo espiritual, en la comunicación, porque Dios no habita con un hombre pecaminoso. Dios los buscó, sacrificó 2 animales, les hizo túnicas y con la sangre de ellos pagó el precio de su pecado en su momento. Así es de que ese cordero, ese primer sacrificio fue el pago del pecado de aquellos seres humanos. Pero mi Biblia dice que ellos quedaron muy vulnerables al pecado. Ellos quedaron vulnerables a seguir maltratando la voluntad de Dios. Y eso está demostrado cuando Caín y Abel van a hacer el sacrificio. Papá les había enseñado que era con sangre, pero Caín lleva de los mejores frutos del campo. Abel lleva de lo más gordo, de lo más bonito de sus ovejas. Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero con desagrado la de Caín. No porque llevara cosas malas o de mala calidad, sino porque no llevó sangre, no llevó a un cordero inocente y sin mancha. Entonces mi Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron. Oye, desde Adán, Caín decidió pecar, la gente antediluviana decidió pecar, todos decidieron pecar, entonces están destituidos de la gloria de Dios. Quedaron destituidos de esa gloria divina. Pero aparece por allá un personaje llamado Juan el Bautista y ve venir a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. Un cordero tipo de allá del paraíso, pero un cordero aún más perfecto. Un cordero sin mancha. Un cordero sin mácula, un cordero hermoso, un cordero santo que podía quitar el pecado del hombre. Y ahí sí se cumple Romanos capítulo 3, versículo 24, que dice: ahora somos justificados de forma gratuita por su gracia mediante la redención, el rescate que es en Cristo Jesús. Ahora se apareció nuevamente el árbol, aquel cordero que podía quitar el pecado. Él mismo sería el cordero, pero él también sería el árbol de la vida. Si comiésemos de su palabra, si nos alimentamos de su palabra, creemos en su santo nombre, entonces volvemos a rescatar el árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El paraíso ahora es rescatado, pero es rescatado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Mi amiga, mi amigo, ¿quieres acercarte a un buen árbol? Acércate a Jesús. Jesús dijo: ustedes son las ramas, yo soy el buen árbol. Si una rama está desgajada de mí y lejana, entonces solo sirve para que se seque y ser echada a la hoguera. Pero si permanece en mí, llevará buena savia y llevará buen fruto. Nosotros tenemos fruto, pero en Cristo Jesús. Acércate a Jesús, entrega tu vida a Cristo y Él hará grandes maravillas en tu vida. Le dará sabiduría, le dará fruto, pero mucho fruto. Cree en Jesucristo y tendrás la vida eterna que se perdió en el paraíso. Dios te bendiga.